Vamos a estar comenzando una serie que le he titulado Riesgo, o riesgos en plural, como quieran ustedes. Cuando ustedes escuchan la palabra riesgos, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Hay riesgos de todo, ¿ok? De hecho, toda la vida en general es un riesgo, porque no podemos salir de la casa porque es un riesgo. Podemos tener cualquier accidente, es que es un riesgo. Vivir es un riesgo. Y la vida está llena de decisiones y cada decisión que tomas en la vida es un riesgo. Por ejemplo, Jenny quiere aventarse de un avión, claro, con paracaídas. ¿Ustedes pensaban que así solo? No, con paracaídas. Quiere aventarse desde un avión, pero sus padres piensan que es un riesgo que ella se aviente del avión hacia abajo con paracaídas porque puede caer y no abrirse el paracaídas. Es que es un riesgo. Por eso dice su papá, yo no me aviento, porque es un riesgo. Miguel hace unos años atrás comenzó un negocio, pero él estaba en esa mente que comenzar un negocio es un riesgo. ¿O no? No solamente los que comienzan un negocio, no solamente los que quieren hacer una aventura, como por ejemplo Jenny lo que quiere hacer, dice que el día que cumpla 18 años es el día legal que puede aventarse del avión y ese día se va a aventar. Así que, wow, es un riesgo. Jesús quiere hacerlo también, pero Jesús, sabes que es un riesgo, ¿ok? Algunos prefieren no arriesgarse. Pero está esta frase, el que no arriesga, no gana, ¿o no? Jaime, por ejemplo, se arriesgó, se armó de valor y se arriesgó. No sé quién habló primero a quién, ella, él o él a ella. Pero el que haya hablado primero es un riesgo, porque, ¿por qué creen que yo no me he casado? Es un riesgo. Porque sé que es un riesgo. Miren que si yo sé que más o menos me van a dar un no, yo no me arriesgo. Porque quiero tener más o menos las cosas seguras. O sí o no. Y quiero saber eso de antemano. Porque no arriesgan. Porque no me arriesgo y por eso no he ganado. El que no arriesga no gana. Mira que muchas personas, de hecho yo creo que todos los casados, se tuvieron que arriesgar. Me contaba el hermano Vázquez, nos contaba en la mesa cómo conoció a la hermana Gladys. Y era la muchacha más preciosa de todo el pueblo. De la escuela. De todo el pueblo. No, de todo el país, hombre. Okay. De todo el mundo mundial, dice por allá. Es. Oh, es. El hermano tal vez se sintió como que no estaba al alcance de su belleza. Yo sé que el hermano, pues, de buen parecer y todo, pero no alcanzaba, ¿no? Así que tuvo que armarse de valor y es un riesgo ir y decirle, oye, ¿quieres salir conmigo? Porque el riesgo está en un sí o un no. Pero nunca vas a saber si no te arriesgas. Nunca. Tienes que arriesgarte, ¿o no? Sí. Mira que en la Biblia podemos encontrar, no precisamente con estas palabras, riesgo, pero podemos encontrar muchas cosas de cómo muchas personas se arriesgaron. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, versículos 21 al 26. No lo voy a leer porque no tengo mucho tiempo, pero Pablo y Silas se arriesgaron hablando de la palabra de Dios que de tal manera que los metieron en la cárcel. Y el hecho de estar hablando, predicando el evangelio, hablando de Dios, era un riesgo porque estaban arriesgando su propia vida. Los querían no solamente encarcelar, sino golpear y matar. Así que ellos se armaron de valor y corrieron el riesgo. ¿Por qué? Porque para ellos valía la pena. No solamente Pablo y Silas, sino Priscila y Aquila, dice la palabra de Dios, que arriesgaron su vida por causa de Pablo, por amor a Dios. No solo ellos, sino que Epafrodito, oye, qué nombrecito, ¿verdad? Pobrecito.
Dice la hermana que ya no hablen de nombres. Epafrodito arriesgó su vida por servir a Pablo y por servir a Dios. Dice la palabra de Dios que casi pierde la vida. Se arriesgó, pero lo hizo. Siguió sirviendo a pesar de todos los riesgos que podían presentarse en su vida. A pesar de perder su vida, se arriesgó. Solamente por servicio a los hermanos, a Pablo y por lo tanto a Dios. El día de hoy no vamos a estar hablando específicamente de los riesgos de las personas, sino que el tema que vamos a estar hablando el día de hoy es un Dios que arriesga. Porque podemos pensar de todos los riesgos que nosotros podamos hacer o hemos hecho, pero ¿sabían ustedes que Dios también se arriesga? Dios también toma riesgos. Miren, solamente vamos a ver 3 puntos. El primer punto es que Dios se arriesgó al manifestarse en carne. ¿Por qué al manifestarse en carne? Miren que Dios el Todopoderoso, yo sé que probablemente ustedes en su mente van a decir, no es meramente un riesgo, pero es un riesgo, porque el despojarse de toda su gloria, de todo su poder, de toda su deidad, vino y se encarnó en la persona de Jesucristo, pero cuando se encarnó, no como un adulto, sino como un bebé, expuesto totalmente a padecer todo lo que un ser humano padece. Enfermedades, hambre, dolor, tristeza, llanto, enfermedades otra vez, traición y todo lo que padecemos nosotros. Dice la palabra de Dios que Él lo padeció todo, pero se arriesgó. Y todo lo hizo por amor. Se arriesgó tanto que yo creo que recuerdan, cuando nació, lo primero que hizo el rey Herodes es matar a todos los niños. Y ahí estaba el riesgo de Dios. Se había humanizado en la persona de Jesucristo. No sé si humanizado es una palabra, pero se encarnó en la persona de Jesucristo y viene Herodes con todo su poder, con todo su ejército, buscando y matando a todos los niños de la edad del Señor Jesús. Así que el Señor Jesús tenía su vida en riesgo, porque podían matarlo en cualquier momento. Pero tú puedes decir, y tal vez tienes razón, y puedes decir, pero Jesús tenía toda la protección de Dios. Y tienes razón. Bien dices, Jesús tenía toda la protección de Dios, pero ¿acaso no confías que Dios también te protegerá a ti en todo? Porque tenemos un Dios todopoderoso y está a nuestro favor. Así que si por algún momento pensamos que el Señor Jesús no se arriesgó al encarnarse, sí se arriesgó. Porque nosotros también, de carne y hueso, tenemos a un Dios que pelea por nosotros. Pero es un riesgo. El Señor no solamente se arriesgó al manifestarse en carne, sino que se arriesgó durante toda su vida. Mira que se arriesgó al qué dirán. Dice la palabra de Dios que tenía apenas 12 años en Lucas 2:42. 12 años. Ni la edad de Daniel. 12 años. No sé, ¿cuántos años tienes, Lorena? ¿12? 13, hombre, siempre me pregunto y siempre me equivoco. Pero 12 años. ¿Y saben lo que hizo cuando tenía 12 años? Se levanta ante los sacerdotes, ante el concilio, ante los fariseos, ante los escribas y comienza a hablar con denuedo. Les comienza a enseñar. ¿Y saben lo que decían la gente? Pero ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de María? ¿No acaso conocemos sus hermanos? Lo conocemos muy bien. ¿Cómo es que él viene y nos habla con tal autoridad? Dice la palabra de Dios que se maravillaban. Pero aún así se arriesgó por el qué dirán.
Porque es una de las cosas que más tememos nosotros, ese riesgo. Pero, ¿qué dirá mi familia? ¿Qué dirán mis padres? ¿Qué dirán mis hijos tal vez? ¿Qué dirán en mi trabajo? ¿El qué dirán? Es uno de los riesgos que nosotros tomamos. Al Señor Jesús no le importó eso. Incluso después de que fue tentado en el desierto, en Lucas capítulo 4 dice la palabra de Dios que Él después de eso comenzó su ministerio y viene y se arriesga predicando el reino de los cielos solamente para querer terminar con su vida. La gente desde el comienzo de su ministerio quería matarle. Pero el Señor Jesús se arriesgó durante toda su vida. No solamente desde que nació, sino toda la vida, de tal manera que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, que padeció como cualquiera de nosotros. Lo padeció todo. Así que no podemos decir que el Señor Jesús no conoce nuestros dolores, no conoce nuestras tristezas, no conoce todo lo que nosotros padecemos o de lo que nos arriesgamos, porque sí lo conoce, porque Él lo padeció todo. Y tú puedes decir, pero es que pues, Jesús era Dios. Y tiene razón, Jesús era Dios, pero Jesús también era 100% humano, de carne, sangre y hueso, como tú y yo. También sentía. Si lo pellizcabas, le dolía. Si le jalabas el pelo, le dolía. ¡Auch! Si lo ofendías, se sentía. Era completamente humano, 100% humano, así como 100% Dios. Pero como humano, estuvo expuesto a todos los riesgos de cualquier otro ser humano. Pero dice la palabra de Dios que Él tomó la decisión, porque fue una decisión para el Señor Jesús el obedecer a Dios hasta la muerte. Y una muerte terrible. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Lo voy a leer. Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, noten, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Así que el Señor Jesús se hizo obediente por voluntad propia, fue su decisión. Quiso obedecer en todo al Padre. Y puedes decir, sí, pero Él sabía que resucitaría. Lo dice, y muerte de cruz. Y muerte de cruz, la peor muerte. La peor muerte. Y tú puedes decir, sí, pero es que Él sabía que resucitaría al tercer día. Y tiene razón. Pero ¿acaso no sabes tú que los muertos resucitarán? ¿Acaso no sabes que los que vivamos seremos transformados? ¿Acaso no sabes que hay una esperanza después de esta vida? ¿Que este mundo no es nuestro hogar? Entonces, ¿por qué no nos arriesgamos? ¿O desconocemos estas cosas? Porque el Señor Jesús se arriesgó tomando la decisión de morir y la peor muerte. Y ese es el tercer punto. Dios no solo se arriesgó al manifestarse en carne, como un bebé expuesto a todo. No solo se arriesgó en toda la vida del Señor Jesús, sino se arriesgó al morir. El Señor Jesús tomó el riesgo de la muerte. Dice la palabra de Dios que cuando Él sabía que había llegado su hora, se fue a Getsemaní para estar a solas con el Padre, a solas con Dios. ¿Y sabes lo que quería el Señor Jesús? ¿Sabes lo que pidió? Padre, si es posible, porque quería, pasa de mí esta copa.
pase de mí. No quiero pasar por esta muerte tan dolorosa. No quiero. Si es posible, Padre, que no me escupan, que no me maltraten. Si es posible que no me golpeen, que no sufra yo. Si es posible que no traigan los clavos y me claven las manos y los pies. Si es posible, Padre, que no traigan la lanza y lo metan en mi costado porque duele. Yo no tengo miedo a las agujas, pero imagínate una lanza traspasando tu cuerpo. Si es posible, Padre, que no tenga que pasar por todo esto. Que no tenga que morir. Si es posible. Pero ¿sabes cómo termina esa frase? Esa oración. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y si tengo que hacerlo, adelante. Tomó el riesgo de la muerte. Y es que en su muerte, como un ser humano, lo sufrió lo peor. No sé si puedas imaginarte el día, el momento que más te dolió tal vez físicamente. No sé si puedes recordar un evento en donde digas, wow, ese día sí me dolió pero bastante. Tanto que casi me desmayo. Tanto que casi sentía que ahí estaba la muerte. No solo físicamente, sino ese día me dolió hasta el alma. No sé si recuerdas un evento así. Pero cuando el Señor Jesús lo crucificaron, fue la peor de todas las muertes que puedas imaginarte. No hay comparación. Porque querían verle sufrir, querían verle llorar, todo este riesgo que había tomado al manifestarse en carne, lo padeció. Y tomó el riesgo y padeció todo y aún así quiso morir. Pero ¿sabes por qué quiso morir? Mira, comencé hablando de que a veces yo pues no me he arriesgado, por lo tanto pues estoy solterito y sin compromiso, ¿verdad? Pero ¿te has arriesgado tal vez por una persona sin saber que te va a corresponder? ¿Te has arriesgado? Otra vez. ¿Te has arriesgado por alguien sin tú saber si te va a corresponder o no? Pues, si estás casado puede que digas, pues oye, mírame, felizmente casado. Pero sabes que Dios lo arriesgó todo por amor a ti, por amor a mí, individualmente, por amor a toda la humanidad, sin saber. Tú puedes decir, pero sabe, pero sin esperar ser correspondido. Y lo arriesgó todo por amor. Y dijo, ok, bueno, ¿se va a salvar o no se va a salvar? Pues va a ser su decisión. Pero aún así, yo me voy a arriesgar al morir para que si él quiere, si ella quiere, pueda salvarse. Wow. La pregunta es, ¿le vas a corresponder? ¿O le vas a dejar clavado ahí en la cruz, muerto, todo desfigurado? Por ti y por mí. Dios se arriesgó para salvarte sin saber que tú aceptarías esta salvación tan grande que ahora nos ofrece. Porque Dios sabe lo que hay después de la muerte. Hay un lugar de tormento y hay un lugar de consolación. Y Dios quiso pasar todo este riesgo para que tú
tomes las decisiones correctas, arriesgándote tú mismo, porque tú no sabes qué hay más allá después de esta vida. Después de la muerte tú no sabes. No conoces realmente que hay un lugar de tormento, un lugar de consolación. Y tú puedes decir, sí, pero pues tú lo dices, pero quién sabe. Mira que es un riesgo. Puede que haya, o puede que, como dicen muchos, o puede que no haya nada. Y es un riesgo. Pero Dios, como sabe lo que hay después, Él quiso arriesgarse, entregarse a sí mismo, dar su vida para que tú te arriesgues también y tomes la mejor decisión. Y yo sé, es un riesgo. Pero el que no arriesga, no gana. ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo podría saber? Si, por ejemplo, el hermano Vázquez, ¿cómo podría saber él que la hermana le daría un sí? Tal vez le costó. Pero ¿cómo podría él saber que al final le daría un sí? No sabía, pero tomó el riesgo. Y al final, mírenlos. Mírenlos. Felizmente casados. ¿Vas a aceptar a Dios? ¿O prefieres arriesgarte? Porque el no aceptarle también es un riesgo. Recuerden que esta vida está llena de riesgos. Todas las decisiones que tomamos en todo momento son riesgos. Y otra vez, el que no arriesga, no gana. La hermana Gladys nos estaba contando de una muchacha, ¿ok? Esta muchacha iba a la iglesia e iba a bautizarse. Pero ella dijo, la hermana lo podría contar mejor y en algún momento, tal vez en la mesa después del servicio, nos lo cuente con lujo de detalles. Pero esta muchacha dijo, me voy a bautizar, pero después del viaje. Iba a ser un viaje a México. E iban manejando, ella y la familia, su niño. Y todos iban bien despiertos en el auto. Y ella se durmió. Y resulta que iban a tener un accidente y el conductor gritó, todos agáchanse. Los despiertos se agacharon. Y ella, como iba durmiendo, ¿saben lo que hizo? Levanta y murió. Decidió arriesgarse y posponer su salvación. No te arriesgues, porque puede cuando quieras, cuando realmente ya no puedas, vas a querer. No te arriesgues, porque sería triste, muy triste para mí, el que tú partas de esta vida y no te bautizaste. Sería muy doloroso, no solo para mí, para toda la congregación. Mira que después de esta vida ya no hay esperanza y no hay más riesgos, pero ya para qué.